Problema. Ok. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer ciclo de conferencias que vamos a tener sobre gerencia portuaria. Mi nombre es Luis Morales y les saludo desde la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Este ciclo de conferencias ha sido organizado por el doctor Santiago León, quien es responsable de la cátedra de gerencia portuaria en los posgrados de nuestra facultad. Y hoy tenemos el gran honor de comenzar o de iniciar este ciclo con la participación del profesor y capitán Miguel López, quien además fuera rector de la Universidad Marítima del Caribe. En ese sentido, pues, le doy la más cordial bienvenida, profesor Miguel, encantadísimo nuevamente de saludarle y de contar con su presencia en la Universidad Católica, inaugurando este ciclo, ¿verdad? Y esta línea de investigación que estamos iniciando en la Universidad Católica Andrés Bello. Y bueno, el profesor Santiago León, digamos, va a hacer su presentación formal, ¿no? Pero quería pasar un momento antes de entrar a mi clase de la central para darle la más cordial bienvenida. Nos acompaña también la directora de la Oficina Técnica de Posgrado, Ana Fina Vargas, quien va a estar acompañando a Santiago en la moderación de este evento inaugural, ¿no? Bienvenida, Ana Fina. Y bueno, sin más preámbulos, para ya dar inicio y no quitarle tiempo al profesor Miguel, le doy la palabra al profesor Santiago León para que haga la presentación respectiva. Bienvenidos nuevamente todos y espero disfruten mucho de esta actividad que se inicia hoy, ¿no? El profesor Santiago va a hacer unos anuncios con respecto al ciclo de charlas también que pueden ser de interés para todos ustedes. Adelante, Santiago, gracias. Gracias, Luis, por el pase. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias enmarcados dentro de la asignatura Gerencia Portuaria que se dicta en esta prestigiosa casa de estudios. Bien, para dar inicio a este ciclo, bueno, lo estamos dando y estamos iniciando, abriendo este ciclo de una manera bien interesante. En un primer momento, con este ciclo de conferencias y con otro que tenemos previamente organizado para el 19 de julio, si Dios quiere, todas aquellas personas que hayan asistido tanto para este evento como para el próximo que estamos en proceso de planificación, el 19 de julio, van a recibir un certificado digital. Entonces, la cuestión es estar pendiente a los próximos anuncios para las próximas conferencias enmarcados dentro de la Cátedra de Gerencia Portuaria. Sin más preámbulos, bueno, tenemos como nuestro primer invitado al capitán Miguel López, ¿ok? El capitán Miguel López es licenciado en Ciencias Náuticas, tiene el grado de capitán de altura, es ingeniero marítimo, tiene especialización y maestría en estudios del comportamiento y doctorado en la UCB, ¿ok? Y hoy nos acompaña en este primer ciclo titulado Seguridad y Protección Portuaria. El capitán Miguel López tiene una amplia experiencia en este sector, en ISO 9000, y fue rector, el primer rector de la Universidad Marítima del Caribe. Bueno, Miguel, bienvenido, siéntate en tu casa y bueno, adelante. Gracias por la invitación. Adelante. Gracias, Santiago. Gracias, profesor Morales. La verdad que para mí es un gran honor estar aquí en mi segunda alma mater. Ciertamente, después de pasar 4 años en la especialización y en la maestría de desarrollo organizacional, cuando todavía la universidad dictaba desarrollo organizacional también como maestría, de manera que esa sede tan bella de posgrado la compartí en algunas sesiones. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos los participantes a este foro
y esperamos de verdad que puedan ser alcanzadas las expectativas con las cuales están comenzando la actividad estamos comenzando la actividad del día de hoy. Primeramente, vamos a repasar un poco qué tópicos vamos a desarrollar. Digamos que van a ser tres grandes bloques, ¿no? Primero, identificar un poco, aproximarnos un poco a esa tenue frontera entre lo que es la seguridad y lo que es la protección marítima. Después nos adentraremos en todo lo que es la seguridad portuaria, tanto desde el punto de vista del alcance y su definición, como las herramientas para prevenir riesgos a la seguridad en los puertos. Y un tercer bloque dirigido a la protección portuaria y, por supuesto, cerraremos con las conclusiones. Esa imagen no está puesta al azar, ¿no? Esa imagen es característica de lo que significa hoy día para cualquier persona que quiere ingresar a una instalación portuaria en cualquier parte del mundo, Yo creo que debe irse unos minutos antes para poder precisar un poco cuáles son las precauciones que se le piden a cada uno de las personas que tengan alguna actividad dentro de la instalación portuaria. En fin, es un rato antes y seguramente algunos llevarán hasta algún ayuda a memoria para poder tener todas estas cosas muy en cuenta. Ciertamente, la seguridad y la protección son dos ámbitos diferentes. Son dos ámbitos diferentes, pero separados, como comentaba en la lámina anterior, por una leve línea entre una y otra. De hecho, esta imagen que se presenta, donde vemos allí dos personas delante de unos monitores, y esos monitores, por supuesto, recogiendo imágenes de las cámaras en el puerto, esto es el puerto de Valencia, pudiéramos pensar que con estos equipos, con estos monitores, estamos en alguno o en otro ámbito, es decir, en la seguridad o en la protección. Pero este equipo en particular, estos equipos en particular, ayudan tanto para prevenir riesgos en el ámbito de la seguridad como de la protección. Es decir, estas cámaras pudieran perfectamente identificar un intruso dentro de las instalaciones y allí estaríamos en el ámbito de la protección. Pero también pudiera identificar algún trabajador de la instalación y que ese trabajador pues no tenga los equipos de seguridad personal. Entonces, a ese trabajador, a través de estos equipos, se pudiera poner en contacto con los supervisores inmediatos para requerirle el uso del equipo que en ese momento no esté utilizando. Ahora, en nuestro idioma, en el castellano, la seguridad y la protección comúnmente tiende a confundir. Hay gente que se confunde. Y esto lo digo ¿por qué? Bueno, porque en nuestra vida cotidiana podemos leer un libro de seguridad industrial, pero también nos podemos encontrar con los términos seguridad y defensa nacional o los cuerpos de seguridad del Estado. Y allí vemos que la connotación de la palabra seguridad es muy diferente en unos y en otros sentidos. Porque cuando hablamos de seguridad industrial, obviamente estamos refiriéndonos a la preservación de las instalaciones en cualquier organización, en cualquier fábrica, en cualquier industria. Mientras que cuando hablamos de seguridad y defensa nacional o de cuerpos de seguridad del Estado, el término seguridad
no es precisamente la connotación que en el marco de este curso queremos darle, sino que por el contrario es protección. En el idioma inglés, el safety y el security, tanto a nivel de todas las documentaciones, los libros, etcétera, es mucho más clara, y en ese idioma el uso de esos términos es, digamos, mucho más preciso, y los ámbitos en los cuales están circunscritos cada uno de ellos se nota de manera más clara. Bueno, vamos entonces a adentrarnos en el tema de la seguridad portuaria, y evidentemente lo primero que deberíamos precisar es cuál es el alcance de la seguridad portuaria, ¿no? Dentro de una instalación portuaria, ¿qué está dentro de lo que se puede hacer, de lo que está en manos de los trabajadores de la instalación portuaria para prevenir los accidentes? Y allí, evidentemente, que todo lo que son las instalaciones físicas, tanto muelles como edificaciones, pitas de amarre, defensas de muelles, almacenes, es decir, todas las instalaciones físicas forman parte dentro de ese alcance de la seguridad portuaria. Los equipos contra incendio, equipos eléctricos, todas las instalaciones que pueda tener una instalación portuaria, por supuesto que también. El agua que está conexa a los muelles, de acuerdo a la definición de puerto en la ley de puertos nacional, pues obviamente el agua también forma parte de la instalación portuaria. Ahora, ¿por qué los buques no? ¿Por qué los buques no forman parte del alcance de la seguridad del puerto? Bueno, evidentemente porque los buques no tienen trabajadores del puerto. Los buques tienen tripulaciones, y esas tripulaciones obedecen a los criterios y obedecen a las normas que se tienen en ese buque y que aplica a todos los buques en el ámbito internacional, y por supuesto cuando estén en un país determinado a la legislación de ese país. Pero en ese buque está al frente un capitán, y ese capitán es el que tiene la responsabilidad de la seguridad de esa embarcación. Allí no tiene ninguna inherencia, inclusive aun cuando esté dentro de la instalación portuaria, en relación a la seguridad marítima, en relación a la seguridad de ese buque. Entonces estos son los componentes que forman parte del alcance de la seguridad en el puerto y el que debemos excluir. ¿Qué es seguridad portuaria? Obviamente la seguridad portuaria deberíamos verla desde dos perspectivas. Una perspectiva que es desde los operadores portuarios, y otra perspectiva que es desde la administración del puerto. Porque por un lado tenemos a los operadores, que son los responsables de cumplir con toda la normativa en materia de seguridad. Y por otro lado tenemos a la administración, que es la responsable de supervisar, de verificar el cumplimiento de esa normativa. Verificar en quién, en los operadores portuarios, que los operadores portuarios cumplan con esa normativa. Entonces, aquí lo hemos definido como un conjunto de actividades, es decir, las buenas prácticas realizadas por los operadores portuarios y las demás organizaciones que elaboren en las instalaciones portuarias para prevenir riesgos. Cuando ese riesgo, es decir, cuando esa condición adversa pueda tener algún efecto negativo en los trabajadores, en las instalaciones, en las mercancías y o en el medio ambiente.
Aquí tenemos tres imágenes que quería compartir con ustedes para analizar algo. Veamos la imagen que está en la izquierda, en la parte inferior izquierda. Allí se puede observar un buque que giró, dio la vuelta por completo. Allí lo que se está viendo es el bulbo y la quilla. Y como es la proa, se ve un orificio, y ese orificio es lo que se denomina el orificio donde el bow thruster, que es la hélice en proa, pues lo ayuda en las maniobras. Pero bueno, ese buque por alguna razón, en muchas ocasiones lo que ocurre es que por mala estiva o desestiva, el buque baja mucho su centro de gravedad, lo baja tanto el centro de gravedad que se sobrepone al metacentro y hace que la altura metacéntrica se vuelva negativa. Al volverse la altura metacéntrica negativa, con cualquier movimiento, aunque el buque esté amarrado con los cabos, de un buque que puede pasar ese pequeñísimo oleaje, hace que ese movimiento del buque gire y pase eso que estamos viendo allí. No digamos que es cotidiano, pero sí ocurre con relativa frecuencia, lamentablemente, este tipo de siniestros. Ahora, ¿qué podemos decir desde el punto de vista de las responsabilidades de los operadores portuarios? Bueno, que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad el operador portuario, porque el responsable es el capitán y sus oficiales de todo lo que es estiva, desestiva y la estabilidad del buque. Así que aun cuando aquí estamos viendo un accidente que ocurre en el puerto, y sí puede tener incidencia en el puerto, porque ese buque pudiera, a través de la descarga de algunos fluidos, generar alguna contaminación, o como se ve allí, con algunas barreras que rodean a algunos desperdicios de la carga, algunas paletas que se ven flotando, pues eso puede contaminar el agua. Y eso evidentemente que obliga a que el puerto esté preparado con algún plan de contingencia para dar respuesta y poder minimizar el impacto de los daños que pudiera ocasionar. Pero obviamente está ocurriendo dentro del puerto, pero no es una responsabilidad de los operadores. Después tenemos la imagen superior de la derecha, donde vemos la parte de popa de un buque. Vemos la estrepada que traía, digamos, esa franja blanca del agua, ese movimiento brusco de la hélice. Se supone que para evitar el mayor impacto que tuvo contra la grúa pórtico, allí vemos que la grúa pórtico casi está yéndose al agua, por lo menos esa, la otra posiblemente que le sigue también tenga algún daño. Allí sí podemos evidenciar daño a la instalación portuaria, en particular a los muelles de amarre y a las grúas. A diferencia del caso anterior, donde no se evidencia mayores daños a la instalación portuaria, en esta sí hay un daño a la instalación portuaria. Pero igualmente podemos afirmar que es una responsabilidad de la tripulación, del capitán y de la tripulación del buque. Este tipo de siniestros también suelen presentarse en las instalaciones portuarias. Ese buque que se ve allá desde popa es un buque que, por las estructuras que se ven en la cubierta de popa, pues es un buque portacontenedores, aun cuando allí aparentemente sería un puerto de carga porque está totalmente vacío. O fue la maniobra de salida, al abrir la proa, posiblemente la popa se fue contra el muelle y veamos lo que allí ocurre. Y la tercera lámina, la lámina inferior de la derecha, en donde sí podemos decir que hay alguna responsabilidad de los operadores portuarios, en este caso el operador
de esa máquina apiladora, o como se conoce en el idioma inglés como el reach stacker. Evidentemente estas máquinas tienen en la parte de atrás un contrapeso para poder elevar los contenedores, pero en este caso se observa que tanto por altura como por peso del contenedor fue superior al contrapeso que tiene en POP en la parte trasera de la máquina apiladora, y eso hizo que se fuese hacia adelante. No se observa mayor accidente que no sea el de los contenedores que están allí. No se sabe si la carga adentro se dañó o no, pero acá lo que nos interesa es poder destacar que sí vemos cierta responsabilidad de parte del operador portuario, en este caso el operador, la empresa encargada de la operación de este tipo de equipos. ¿Dónde ocurren los accidentes en los puertos? Bueno, de acuerdo a estos datos estadísticos, ocurren el 56% de todos los accidentes portuarios involucra a un buque, a un camión o a un tren. Es decir, el 56% de los accidentes en los puertos tiene que ver con medios de transporte. Y por supuesto que, sobre todo, dentro de ellos, los que pudieran causar mayor impacto son los buques. Después, las operaciones de carga y descarga, un 15%, el almacenamiento y accidentes de almacén, serían 12 más 4, 16%, plantas de proceso, que pudieran ser aquellos puertos, aquellas instalaciones portuarias, por ejemplo, que tienen una planta de almacenamiento de graneles, silos de almacenamiento de graneles, etc. Y por último, otros lugares, 2%. Aquí igualmente vemos la imagen de la izquierda, un buque que seguramente por estiva, por desestiva, afortunadamente no giró, sino que se fue del lado contra el muelle, y eso, el muelle permitió que se apoyara y no girara completamente. La imagen del centro, vemos un almacén portuario que por un incendio, pues las mercancías que estaban adentro, pues, aparentemente en la foto, pues se perdieron en su mayoría totalmente. Y en la derecha vemos la extinción de un incendio, pero la extinción de un incendio, debo destacar que esto fue la explosión que ocurrió en Beirut como producto del almacenaje ilícito de 3.000 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio se puede utilizar como fertilizante, pero también se puede utilizar como explosivo. Y en este caso, un soldador que suponemos desconocía el contenido de lo que había en ese almacén, con ese calentamiento ocurrió ese contacto, ese calentamiento con el producto, y eso generó una explosión. Bueno, casi un año después todavía continúan las investigaciones. De las 3 hipótesis iniciales, la primera de ellas incluía un ataque terrorista, pero bueno, la que hoy ya tiene más fuerza, insisto, casi un año después todavía no se ha resuelto esto, es la de el error humano y la de la explosión como producto de almacenaje indebido. Y ese almacenaje indebido, porque no debió permanecer ese producto allí tantos y tantos y tantos meses, y aparentemente inclusive ilícito, porque no se había declarado, y al no declararse fue que se permaneció en el almacén, y ese permanecer por el tiempo en el almacén, ninguna de las autoridades portuarias tomó la decisión de qué hacer con eso, y bueno, en un momento explotó. Las cifras hablan de más de
200 muertos, 2.000 heridos, en fin, catastrófico para la economía. De hecho, el impacto de esa explosión hizo hasta cambiar de gobierno, porque las críticas y el golpe fue tan fuerte que el gobierno debió renunciar. Muy bien, ya hemos hablado, yo diría que mucho de accidentes. Ahora vamos a centrarnos un poco en qué podemos hacer en nuestras instalaciones portuarias para prevenir que esos accidentes ocurran. Y aquí tenemos tres herramientas fundamentales. Lo llamo herramientas entre comillas, bueno, porque evidentemente son instrumentos normativos. Los dos primeros de carácter mandatorio, tanto el Sistema de Gestión de Seguridad Integral para las Operaciones Portuarias, el CISEINOT, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el LOCIMAT. Y después también presentamos lo que son los sistemas de administración, los sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, en particular la norma ISO 45001 del 2018, que vino a sustituir la OSHA. De las tres, las tres están enfocadas en los trabajadores, pero la primera de ellas, no solo el CISEINOT, no solo se enfoca en los trabajadores, es decir, en prevenir lesiones y accidentes laborales, sino también al ambiente y a la integridad de las instalaciones. Vamos a ver entonces un poco, muy por encima, cada uno de ellos. El CISEINOT es una providencia administrativa, no es una ley, obviamente, no es ni siquiera una resolución ministerial, sino una providencia administrativa. Eso no le quita el carácter mandatorio. El hecho de que sea providencia administrativa es mandatoria, una providencia del presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos del año 2003. De manera que ya también va próxima a los 20 años, ¿no? Y como se identificaba en la lámina anterior, se denomina Sistema de Gestión de Seguridad Integral para Operaciones Portuarias. Es seguridad integral para operaciones portuarias, pero quiero destacar que una parte final de esta normativa también tiene que ver con protección. Así que, aun cuando habla de seguridad integral, no protección, esa seguridad integral hasta ahora lo que hemos visto es que está referida solamente al error humano, a la impericia, a la imprudencia, etc. Y no a los aspectos de causar daño, ¿no?, de manera deliberada. Pero en esta providencia también toca estos aspectos con los cuales hay que cumplir. Entonces aquí vemos cuál es el objetivo. El objetivo es controlar, mitigar y minimizar los riesgos a la seguridad y a la salud de los trabajadores, al ambiente y a la integridad de las instalaciones. Veamos un segundo esta foto y digamos, este resumen de prensa, ¿no? Veamos lo que dice aquí, del 3 de septiembre de 2018. Dice, el INEA realiza inspección del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para las Operaciones Portuarias al muelle de Carúpano. Vean lo que dice la noticia. El INEA realiza inspección del Sistema de Gestión de Seguridad Integral para las operaciones portuarias. No dice que el INEA realiza inspección del puerto, no. Dice que realiza inspección del sistema de gestión. Llama la atención y yo pienso que esto más bien pudiera ser hasta un error del periodista, digo yo. Porque por otro lado vemos que en la propia introducción de este instrumento normativo, en la página 6, dice que el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos realizará, cuando así lo considere, las auditorías respectivas a los sistemas de seguridad integral de operación para determinar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y con razón,
Y con razón, este documento dice en la página 6 que el instituto realizará, cuando lo considere pertinente, lo considere oportuno, auditoría a los sistemas de gestión que tenga el respectivo puerto que se vaya a auditar. No habla de inspecciones, porque usted no puede inspeccionar un sistema de gestión. Usted audita un sistema de gestión y audita el sistema de gestión de un puerto. No inspecciona el sistema de gestión de un puerto. Evidentemente, el INEA como autoridad portuaria puede realizar inspecciones a cualquier instalación portuaria. Ahí no hay ninguna duda. Donde está la incongruencia, y por eso la resalto, simple y llanamente, es que el INEA realiza inspección de un sistema de gestión. Lo dejo solo como reflexión para que sepamos demarcar los dos ámbitos, es decir, el ámbito de las auditorías y el ámbito de las inspecciones. Las auditorías tienen un carácter preventivo. Las auditorías se enfocan, se centran fundamentalmente en el software, en la documentación, en los registros. Allí es donde se centra una auditoría de un sistema de gestión. Quien realiza la auditoría es un auditor y ese auditor es independiente del sistema de gestión que está auditando. Mientras que cuando hacemos una inspección, las inspecciones pueden involucrar a un gerente local. La inspección es reactiva, no es planificada, coordinada, programada como la auditoría, porque la auditoría es preventiva, no ocurre algo para que nosotros vayamos a ver qué ocurrió, sino que estamos previniendo que ocurran esas cosas. Entonces, el foco del lugar de trabajo es el que pone la inspección. Bien, creo que Santiago o Anacina, podemos revisar si hay algunas preguntas para hacer algunos comentarios al respecto. Seguro, capitán, seguro, y muy a tiempo. Estamos muy bien en tiempo. Entonces, con gusto revisamos. Tenemos dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas para que las revisemos. Antes de compartirle estas preguntas, comentarle a nuestros asistentes que esta sesión está siendo grabada, que la vamos a compartir en el canal de posgrado, en el canal de YouTube que tenemos con los seminarios que estamos realizando. Este y los otros que van a conformar el ciclo que el doctor Santiago León está promoviendo. Y además que a través de las redes de posgrado que luego vamos a compartir vía chat, se van a enterar de los próximos seminarios. Voy a pasar a compartir las preguntas que tenemos, que la verdad luego de ver estas imágenes que nos comparte capitán, a uno le surgen muchas ideas interesantes y además de la importancia de este tema que estamos viendo. Muy ilustrativas sus imágenes para dar cuenta de lo que son algunos de los accidentes, ¿no? Por fallos en la seguridad, lo importante que es el tema de seguridad y protección en todas nuestras áreas y en especial en los puertos. Entonces, de verdad que hasta ahora una experiencia muy interesante. Voy a compartir entonces las preguntas que tenemos. Y Betsy Mancas comenta lo siguiente: en línea general, ¿cuándo y cuál es la responsabilidad del operador portuario en los accidentes portuarios? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? Bueno, interesante la pregunta, pero recordemos también que cuando hablamos de operadores portuarios, estamos hablando de una amplia gama de organizaciones que laboran dentro de una instalación portuaria. Entonces, si hablamos de un operador portuario que tiene, que es una empresa logística o que tiene un almacén por responsabilidad, un almacén que está dentro de una instalación portuaria, evidentemente que él se ha adherido a toda la normativa y a todas las responsabilidades que pudieran ser imputables en caso de que se presente algún accidente con los trabajadores, con sus trabajadores o con la propia
infraestructura, con la propia, digamos, instalaciones de ese almacén. Allí vemos un tipo de operador portuario. Después tenemos otro tipo de operadores portuarios como pudiera ser un agente naviero. Es otro tipo de operador portuario. El agente naviero, evidentemente también hay diversidad de agentes navieros, porque hay agentes navieros que pudieran hasta tener grúas. Entonces allí ya implica una instalación, unos equipos, unos operadores, y eso también acarrea responsabilidades que van a estar firmadas en los contratos que hicieron con el administrador portuario, en este caso con Bolipuerto. Apartando, por supuesto, todas las especificaciones técnicas que tengan que ver con la seguridad en el manejo de los diferentes equipos que se tengan. Pero hablando de otro tipo de operador portuario, digamos, que no tenga responsabilidades como infraestructuras, equipos, etcétera, una agencia naviera que asiste al buque y que se limita solamente a que el visitador del buque asista al buque, embarque al buque, tome los pedidos, los requerimientos que haga el capitán, atienda si tiene que llevar algún inspector, etcétera, etcétera. Bueno, él es responsable porque, a ver, la administración portuaria, si él ingresa al puerto y no lleva los utensilios, no lleva los equipos de seguridad personal y lo detecta, posiblemente sancione a esa empresa o le llame la atención, etcétera, etcétera. Para eso hay gente de seguridad, trabajadores de seguridad del puerto que están monitoreando. Pero no es un empleado directo del administrador portuario, sobre el cual sí tiene incidencia. Recordemos que en Venezuela el administrador portuario tiene muchos más operarios porque es una sesión limitada a los operadores. Pero digamos, operadores portuarios globales que de repente tengan toda la instalación, bueno, allí el operador es el responsable de todo. Pero insisto, va a depender del tipo de operador portuario, las responsabilidades que tenga con aquellas personas que laboran dentro de la instalación ante la administración portuaria o ante el administrador portuario. Porque debemos destacar el administrador portuario, vamos a considerarlo en el caso venezolano a Bolipuertos, y vamos a considerar a la autoridad portuaria, a Linea. Y después vamos a considerar a los distintos operadores portuarios, pues bueno, todas las empresas de estiva, todas las empresas de almacenamiento, todas las empresas de transporte, todas las empresas, agencias navieras, en fin, comercializadoras, todas las empresas logísticas, esa amplísima gama de operadores portuarios que están dentro de una instalación portuaria. Espero haber podido responder. Sin duda, creo que fue más muy completa su respuesta. Tenemos otras preguntas por acá. La siguiente es, ¿quiénes integran el comité para la investigación de un accidente en un puerto? Mira, eso depende de cada puerto. Lo que decida en caso de que ocurra un accidente, porque a diferencia del accidente en los buques, donde sí está detallado en la legislación el Comité de Accidentes Marítimos, el cual lo designa el presidente de Linea. En el caso de los puertos, igualmente debería ser el presidente de Linea. Pero es ese tipo de designaciones de esa instancia. Obviamente no es lo deseable. No es lo deseable. Porque por lo general en otras partes del mundo, todos estos comités, todas estas juntas de investigación son cuerpos designados por entes externos. Porque, caramba,
Y si es algún propio funcionario el que por algún error se produjo el accidente, desencadenó y se produjo el accidente, es el propio ente el que investiga a su gente. No es lo deseable, sí, no es lo deseable ser juez y parte. Pero bueno, es lo que tenemos en el país. Sí, por supuesto, pero bueno. A ver, tenemos ahora una pregunta de Wendy Bolívar. Dice, dentro de las medidas de métrica de performance y productividad, ¿también existen métricas asociadas a la seguridad? Claro, por supuesto, existen indicadores, a la seguridad, donde lo tenemos mucho más claro en el caso de los buques, porque en el caso de los puertos depende de cada instalación portuaria. En el caso de los buques, como están en otro ámbito, que es el ámbito internacional, recordemos que todo lo que ocurre en las instalaciones portuarias está en el ámbito de la soberanía de cada país. Mientras que en el caso de los buques, por trasladarse ellos de un país a otro, obedecen a normas y a criterios internacionales. La única norma es el Código Internacional de Gestión de la Protección de Buques y de Instalaciones Portuarias, que se desprende de la Organización Marítima Internacional. Todos los convenios internacionales y todos los códigos y resoluciones están referidos a los buques. Y esto ocurrió con las instalaciones portuarias dentro de un convenio que tiene que ver con los buques, que es el SOLA. Pero esto demuestra lo delicado y el tratamiento muy riguroso que le dio la Organización Marítima Internacional para no meterse en el ámbito de las instalaciones portuarias, que, insisto, entra dentro de la legislación nacional porque es un espacio de tierra, es un espacio geográfico que está incrustado en los diferentes países del mundo. Entonces, esos indicadores van a depender del tipo de gestión que tenga cada instalación portuaria. Y en el caso ya de los buques, que no es el tema que nos ocupa, evidentemente, sí está ya mucho más desarrollado todo lo que son los indicadores portuarios, los objetivos de los cuales se deben derivar los 3 grandes objetivos que contiene el Código de Gestión de la Seguridad. Para las compañías navieras, de esos 3 objetivos se operacionalizan y ahí salen una serie de indicadores. La BINCO también desarrolló un conjunto de indicadores para los tanqueros, así que sí hay toda una medición, por supuesto cuando hablo de medición cuantitativa, a través de indicadores para los buques, pero en el caso de las instalaciones portuarias va a depender de lo que cada instalación portuaria dentro de la gestión que desarrolla genere indicadores de calidad, genere indicadores comerciales, indicadores de mercadeo, indicadores de las diferentes áreas del puerto. Interesante, sin duda. Tenemos un espectador anónimo con una pregunta que se relaciona con lo que acaba de comentar. De hecho, parte de ella ya se dio respuesta y precisa sobre cómo se determina la seguridad en los puertos, que es la primera pregunta general, pero en específico plantea qué entes se encargan de establecer los parámetros de seguridad y si estos estándares son internacionales. Bueno, fíjense, en la lámina, 2 láminas atrás, dijimos que había dos normativas, uno el CISEI-NOC, que es una providencia administrativa de línea, que es la autoridad portuaria, y otro es una ley nacional, una ley orgánica, que es la LOCSIMAR. Las dos tienen aplicación directa para prevenir accidentes laborales y daños que puedan afectar la salud de los trabajadores. Y después hay un tercer instrumento que es opcional, porque las normas ISO, como todos sabemos, son opcionales. Las normas ISO lo decide cada organización el poderlas implementar o no. La ISO 45001, que es una normativa internacional para prevenir también accidentes que puedan causar daño a los trabajadores. Ahora, los criterios en cuanto a ese estándar particular, no hay otra normativa
por llamarlo así, a nivel nacional. Ya lo hemos dicho, CISE y NOC, Sistema de Seguridad para las Operaciones Portuarias, y LOXIMAT, con más particularidad para los trabajadores. Y desde el punto de vista opcional, tenemos la gestión de los accidentes a través de la ISO 45001. Genial, entonces creo que vamos a cerrar con esta pregunta porque ya le dio respuesta para cerrar esta primera fase de intercambio y continuar con la ponencia, porque Camila Couso dice, además de regirse por el CISENOP, el LOXIMAT y la norma ISO, los puertos pueden tener además un manual propio con pautas y normas de seguridad que deban seguir sus trabajadores y operadores. Mira, sí, claro, evidentemente, es cierto. Todo esto son estándares. ¿Y el estándar qué es? El estándar es un mínimo. Luego está la autorregulación de las organizaciones. La autorregulación que es precisamente lo que la persona que hizo la pregunta dice. Es decir, adicional yo puedo tener algunos manuales, yo puedo implementar algunos mecanismos, algunos procedimientos adicionales para poder elevar el nivel de seguridad en la instalación portuaria. De manera que es a través de la autorregulación, a través de lo que la propia organización, el propio puerto puede hacer para elevar ese estándar y ponerlo muy por encima de lo que las exigencias normativas y legales me exigen. Uno de ellos precisamente sería poder implementar la ISO 45001, que es muy completa y que de alguna manera también te hace precisar cuáles son los procesos, los procedimientos, los registros sobre seguridad para prevenir cualquier accidente que pueda afectar al trabajador. Sí, buenísimo. Entonces, continuamos, capitán, con su ponencia y al finalizar compartimos las preguntas que surjan de aquí en adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya de alguna manera las preguntas nos hemos paseado por hablar un poco del LOXIMAT. Dijimos que es una ley orgánica que se centra fundamentalmente, como aquí lo dice el artículo 1, en la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Yo quise contrastar esto un poco con la lámina anterior, cuando hablaba de inspección y de auditoría. Yo no quiero que me malinterpreten en relación a que yo estoy minimizando lo que es una inspección. No. Yo creo que las inspecciones y las auditorías son complementarias. Yo no creo que una es mejor que la otra. No. Yo creo que hay que hacer las dos. A lo que me vengo a referir es que con las inspecciones puedo detectar algunas cosas que quizás la auditoría no me lo diga, y con la auditoría puedo profundizar y puedo llegar a algunos aspectos que la inspección nunca, porque la inspección es la punta del iceberg, mientras que la auditoría sí me permite meterme en ese 90% del iceberg, que es lo que está bajo el agua. Entonces, por eso quiero demarcar o quiero diferenciar lo que la propia ley dice. En el caso anterior del CISEINO presentábamos un anuncio de prensa donde decía que se iba a inspeccionar el sistema. Y ya dijimos que los sistemas no se inspeccionan. Bueno, ahora la ley misma nos dice la prevención de los accidentes. Y después nos dice que el ente encargado de que se cumpla la ley es el Instituto Nacional de Prevención de la Salud y Seguridad Laboral, el INSASER, ¿correcto? Muy bien. Y dentro de sus competencias está la herramienta que tiene para hacer cumplir. Entonces dice, ejercer funciones de inspección en el lugar de trabajo. Volvemos un poco al comentario de la inspección. ¿Acaso con solo hacer inspecciones en el lugar de trabajo tú vas a poder determinar si esa organización está trabajando de manera tal de prevenir que ocurra? ¿O tú vas a inspeccionar y vas a ver cuántos accidentes hubo? No. La idea no es ver cuántos accidentes y qué lesiones hubo. La idea debe ser cómo se están haciendo las cosas
para poder prevenir que ocurran y que se presenten esos riesgos. Ahora, eso definitivamente no se va a poder determinar solamente con inspección. De hecho, sí, el INSACEL, entre otras funciones, tiene la de emitir normas técnicas. Emitir normas técnicas, bueno, referidas al tema de la prevención de la prevención de riesgos, ¿no? La prevención de accidentes a los trabajadores. Bueno, la 01 es una norma técnica importantísima, ¿no? Porque dice que cada organización pues debe tener un programa de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es sensato, porque tú tienes un programa, es decir, tú tienes un plan, ese plan lo implementas, lo conviertes en un programa y lo haces de forma tal que lo cumples de forma tal que estás previniendo que puedan ocurrir accidentes en esa organización. De hecho, es el título 1 de esa norma técnica. Dice, se hace un programa con el fin de prevenir accidentes. Lo tienen ustedes allí. Y después, esa misma norma técnica dice, bueno, vamos a definir algunas cosas. Medidas de prevención, política preventiva, procedimiento preventivo, programa de seguridad, entre otras. Toda la prevención. Toda la prevención. Muy bien hasta allí. Muy bien hasta allí la norma. Pero después me dice, bueno, y yo voy a controlar, y yo voy a chequear todo eso a través de un proceso de inspecciones. Es decir, voy a obligar también, de acuerdo a esta normativa, a que haga inspecciones la empleadora de la organización, a que tenga un cronograma de inspecciones, a que diseñe algunos instrumentos a aplicar en las inspecciones, una especie de checklist de lo que se está inspeccionando, a que anote en las inspecciones que encontró y que informe los resultados de las inspecciones. Verdaderamente con este proceso de inspecciones vamos a asegurarnos que el programa se está cumpliendo. Volvemos a lo mismo, ¿no? No es suficiente realizar esas inspecciones porque la inspección es el qué. Ahora el cómo y la raíz es la auditoría. Entonces esto se queda corto, es insuficiente, debe ser complementado. Sin embargo, yo como empleador cumplo con esto y listo. No me pueden decir absolutamente nada. Aquí estamos hablando un poco para aquella pregunta que hacían en relación a si los puertos pueden desarrollar por sí mismos manuales de seguridad con mejores exigencias. Por supuesto, en este caso, las organizaciones que implementen esta normativa, evidentemente que deben ir un poco más allá para poder evaluar hasta qué punto se está cumpliendo este programa de seguridad. Y por último, la ISO 45001-2018. Todas las normas ISO todas las normas ISO que terminan en un 1 son normas de certificación. Por lo tanto, esta ISO 45001 sí conduce a un certificado. Hay otras normas que son simple y llanamente recomendaciones. Por ejemplo, la ISO 30000-2018, que tiene que ver con Risk Assessment, es decir, con la valoración de los riesgos. Esas son recomendaciones para los que las quieren implementar. Pero esta, al igual que la ISO 9001-2015 o la ISO 14001, que es la medioambiental, etcétera, son normas de certificación. Ya hemos hecho comentarios sobre este instrumento normativo. Muy bien, vamos entonces ahora a dejar un poco de lado todo lo que hemos revisado de la seguridad marítima para pasar entonces al segundo punto grueso de esta charla, que es el referido a la protección marítima. En el campo de la protección marítima debemos centrarnos única y exclusivamente porque no hay otra ley nacional a el Código Internacional de Protección de Buques y de Instalaciones Portuarias.
que si bien es cierto, es un código internacional, ese código internacional, como se desprende de un convenio internacional, que es el Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, este en particular es el capítulo 11-2, del capítulo 11-2 se desprende todo lo que es la protección. Y allí, y de ese capítulo entonces surge el código. Este código, como Venezuela, obviamente en Venezuela, el convenio SOLA es ley de la República, este código evidentemente que es de obligatorio cumplimiento. No obstante, por aquellos que son un poco, sobre todo los abogados, más acuciosos, pueden encontrar en una gaceta oficial del año 2004, que Venezuela también hizo una ley aprobatoria de la Asamblea, hizo una ley aprobatoria de este código. Allí podemos discutir si era necesario o no. No sé, yo no soy abogado, pero pienso que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, como el convenio internacional dice que todas las enmiendas que se le hagan forman parte de él, y el capítulo 11-2 es una enmienda del convenio internacional, evidentemente este convenio forma parte este código forma parte del convenio y no era necesario una ley adicional del código que tenemos en Venezuela. Pero bueno, está reforzado a través de una ley en el ámbito nacional. Entonces, en Venezuela, en los puertos venezolanos, debe cumplirse con el Código de Protección de Buques y de Instalaciones Portuarias. Ahora vamos a ver en qué puertos. Muy bien, rápidamente en lo que son los antecedentes del carácter internacional del código, que llevó a la comunidad marítima internacional a decir, ojo, hay que hacer algo. Están pasando cosas que si ocurre en un puerto, imaginémonos lo que pudiera ser un buque de quimiquero o un buque gasero como arma de destrucción masiva. Si en el caso de las Torres Gemelas, un avión con 30, 40 toneladas de combustible generó lo que generó, imaginémonos un buque tanquero con miles de toneladas de cualquier producto de gasolina de aviación, quimiquero o gasero, lo que eso pudiera significar. Entonces, la comunidad marítima, en el marco de la Organización Marítima Internacional, dijo, tenemos que hacer algo. Por eso no es casualidad que veamos que en el 2002 ocurre un atentado terrorista con explosivo a un petrolero francés, el Limburg, por allá en las costas de Yemen. Y bueno, imagínense, a una fragata, a un destructor norteamericano. Si esto le ocurre, murieron 18 personas, 18 tripulantes de ese destructor americano, donde una pequeña embarcación se acercó y activaron un explosivo. Y bueno, generaron el caos en ese destructor. Si eso ocurre en un buque de guerra, con todos los instrumentos y todos los equipos que tiene, que no pudiera ocurrir en un buque mercante que no cuenta con él. Entonces, el código fue aprobado en diciembre del 2002 y entró en vigor el 1 de julio del 2004. El 1 de julio del 2004, a partir de ese momento, comenzó la aplicación. Hay otro evento que ocurrió, pero fue entre 2002 y julio del 2004, también utilizando un medio de transporte que muchos de ustedes deben acordarse, que fue el caso de del tren en Madrid que explotó. Tuvo varias explosiones y también hubo alrededor de 200 fallecidos. Fue terrible, ¿no? Fue también un atentado terrorista, pero bueno, no lo quise reflejar acá porque ya el código había sido aprobado y ya tenía fecha de entrada en vigor. Ocurrió en ese interín, pocos meses antes de la entrada en vigor del código, que por supuesto no tiene nada que ver con los trenes, me estoy refiriendo porque es otro medio de transporte. Estamos hablando de aviones, de buques, de trenes.
Entonces, ¿a dónde van los buques? A los puertos. Evidentemente los puertos debían formar parte de este ensamblaje para prevenir esos riesgos. Pero lanzo una pregunta, y es, bueno, ¿por qué no es un asunto de los cuerpos de seguridad del Estado, de las policías, el cumplimiento del código, el hacer cumplir el código en una instalación portuaria? Pues no es la Guardia Nacional, ni es la Policía del Estado, ni es el Cuerpo de Investigaciones Penales, no. Es la propia instalación portuaria. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente, señores, porque el código lo que persigue es la prevención de actos ilícitos. La prevención de actos ilícitos. Y la prevención de actos ilícitos es una responsabilidad de la propia instalación portuaria. A menos que se presente un ilícito. Si en una mercancía, en el muelle, se detecta un alijo de estupefaciente o un alijo de armas, evidentemente ya allí no se está previniendo nada. Allí se presentó el riesgo, que es el contrabando. Y al presentarse el riesgo ya a la instalación, lo único que le queda es advertir, informar a los cuerpos de seguridad para que ya tomen parte. Pero mientras no se presente un riesgo que afecte a la protección, todas las medidas y todas las acciones que se lleven adelante son responsabilidad de la propia instalación portuaria y del personal de protección que tenga la instalación portuaria. ¿Qué nos dice el código? Nos dice que a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección de los buques y de las instalaciones portuarias. Lo que ocurre es que cuando un buque llega a un puerto, el propio puerto se está protegiendo de ese mismo buque. Y el buque a su vez tiene sus medidas de protección para que, por ejemplo, no ingrese ningún intruso al puerto. Pero el código, como ya hemos dicho, no solo aplica a los buques, sino que aplica a las instalaciones portuarias. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación de este código? Bueno, aquí lo dice claro, cuáles son los buques a los cuales aplica este código. Y después dice, y aplicará a las instalaciones portuarias que presten servicio a tales buques dedicados a viajes internacionales. Es decir, que si alguno de los tipos de buques identificados en la lámina con el número 1 se presenta en la instalación portuaria, eso obliga a la instalación portuaria a cumplir con el código. Obviamente, no es que la instalación portuaria, porque le llegue un buque y normalmente hace tráfico de buques de cabotaje, tiene que cumplir con el código. Hay otros mecanismos, vamos a ver algo de eso. Lo que sí es que si regularmente recibe buques que hacen navegación internacional, esa instalación portuaria debe cumplir con el código. El puerto de La Guaira recibe buques que hacen viajes internacionales, sí. ¿Debe cumplir con el código? Sí. El puerto de Puerto Cabello recibe buques que hacen viajes internacionales, sí. ¿Debe cumplir con el código? Sí. Y así todos aquellos puertos que cumplan, reciban buques de este tipo. Quiero destacar lo siguiente. ¿Por qué el código no dice Código Internacional de Protección de Buques y Puertos? No, dice Código Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias. Porque el término instalación portuaria va mucho más allá que el de puerto. El de puerto en nuestra legislación o en cualquier legislación del mundo. Y por eso lo denominan instalación portuaria, facilidad portuaria. Veamos la definición del capítulo 11, raya 2 del SOLA, en donde está la definición de lo que es instalación portuaria. Dice que es una localización determinada por el gobierno o por la autoridad designada. La autoridad designada
En Venezuela es el INEA. La autoridad designada por quién? Por el gobierno. Es el INEA. Donde tiene lugar la interfaz buque-puerto. Ah, pero es que la interfaz buque-puerto no es lo que estamos acostumbrados y conocemos. Ese momento en donde el buque se abarroa, donde el buque toma contacto con sus defensas en el muelle y se amarra. No, esa no es interfaz. La definición de interfaz aquí va mucho más allá, porque nos dice que interfaz es inclusive, hasta cuando interviene movimiento de personas o mercancías. Entonces yo les preguntaría a ustedes, es que no me pueden responder, se los voy a comentar. Y cuando embarca el piloto práctico, ¿no hay movimiento de personas? Por supuesto. El embarque del piloto práctico es una persona nueva que entra al buque. Es un extraño al buque. Entonces, por eso pongo aquí el ejemplo del río Orinoco, en donde nosotros tenemos que el piloto práctico embarca en la milla 0.1 en helicóptero. Y, por ejemplo, si va al puerto de Sidor, 195 millas más arriba, es decir, desembarca navegando aproximadamente, dependiendo la velocidad del buque. No es igual un buque de 15, 16 nudos a un buque de a 12, pero bueno, unas 16, 17, 18 horas de navegación, ¿ok? Para llegar a esa instalación portuaria. Ahora, esta definición nos dice que hay interfaz buque-puerto cuando embarcó el práctico en la 01. De manera que es responsabilidad de la instalación portuaria, porque para la definición instalación portuaria comenzó allá. Instalación portuaria no es cuando el buque se pegó del muelle, no. Instalación portuaria comenzó cuando embarcó el práctico. Pues tiene que haber algún mecanismo de control de la instalación portuaria en saber quién embarcó, identificación, llamado, cerciorarse, carné. El buque también tiene que cerciorarse que ese que está embarcando es el capitán, es el práctico y no es otra persona extraña que pudiese ser un intruso. Todo esto implica ese cambio de paradigma que significó la protección después que apareció el código y esas responsabilidades que se deben asumir en el marco del cumplimiento del código por una instalación portuaria. Ya hemos dicho entonces que instalación portuaria va mucho más allá del término puerto de cualquier legislación, porque lo define el capítulo 11-2 como el lugar, la localización determinada por el gobierno contratante, donde se da la interfaz buque-puerto. Y después nos dice qué es esa interfaz buque-puerto. Hay otra figura del código interesante, que es la del oficial de protección de la instalación portuaria. Bueno, quería comentarles con la lámina anterior, no se me vaya a pasar. Decíamos, caramba, ¿qué pasa si un buque que no hace navegación internacional llega a un puerto que recibe buques que hacen navegación internacional normalmente? Bueno, el código nos plantea una figura que se llama la Declaración de Protección Marítima, que le permite a la instalación portuaria firmar esa declaración, donde el buque se compromete a tomar un conjunto de medidas, la instalación portuaria a revisar, a ver, a apoyar para que se cumplan esas medidas y él pueda operar por ciertos niveles de protección, porque sabemos que el buque no está protegido de acuerdo a los parámetros y a las cláusulas que establece el código, porque no está en la navegación internacional. Entonces, debe ser compensado a través de unas medidas que compensen el no cumplimiento del código. Eso es perfectamente válido para una instalación portuaria. ¿Qué es el oficial de protección de la instalación portuaria? ¿O quién lo designa? ¿Quién designa ese oficial de protección? ¿Lo designa la administración o la autoridad acuática o el propio
la propia gente que está operando el puerto. Bueno, por lo general, vamos a hablar para no confundirnos, porque hay figuras muy cambiantes en todo el mundo, en centrarnos en nuestras instalaciones portuarias en Venezuela, los puertos públicos de uso público, La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Huanta, Guamache, esos cinco puertos. ¿Quién lo nombra? Bolipuerto. Nombra a quien va a ser el oficial de protección de la instalación portuaria. Y ese oficial es el responsable de la elaboración, después si ya ha sido elaborado, bueno, de mantener el plan de protección al día, de desarrollar, de generar los controles, las revisiones que haya que hacerle a ese plan de protección y de coordinar con los oficiales de protección de los buques o de los oficiales de la compañía, las compañías de esos buques, las compañías navieras, porque solo existen estas tres figuras de oficial de protección en el código. No es que cada operador portuario va a tener un oficial de protección, no. El único oficial de protección en la instalación portuaria es el oficial de protección de la instalación portuaria, que la nuestra lo nombra Bolipuerto. El buque tiene un oficial de protección, cada buque que llegue a la instalación. Y después, esa compañía naviera que tiene ese buque o esos buques, tiene en tierra, en sus oficinas, un oficial de protección. El código establece 3 niveles de protección. Un nivel de protección 1, que es el nivel, digamos, en el cual debe estar operando normalmente la instalación portuaria, en donde hay un monitoreo, hay un seguimiento de todas las actividades de protección, pero con el normal flujo de operaciones sin que se vean afectadas. No hay ningún motivo para que no se opere fuera del nivel 1, entonces todo debería fluir con normalidad, pero con los controles que el nivel 1 permite. El nivel 2 es donde se puedan presentar amenazas, pero que evidentemente no vayan a ser unas amenazas con un riesgo inminente. Entonces se elevan esos niveles y comienzan a surgir algunas restricciones. Y ya el nivel 3 es cuando la amenaza es muy elevada, la proximidad que se pueda presentar el riesgo es muy alta y eso obliga a que se eleve el nivel 3. A lo mejor el nivel 3 de una instalación portuaria que tenga 5 portones de entrada y salida es dejar uno solo, es detener las operaciones de los buques, es decir, es extremar, porque hay, por ejemplo, una llamada de que hay un explosivo en tal lugar y nadie ha visto el explosivo, pero evidentemente la inminencia y lo delicado de esa amenaza es tan elevado que obliga a la instalación portuaria a tomar medidas extremas para prevenir que ocurra. ¿Qué pasa si sin establecer nada fuera del nivel 1 se presenta por alguna coyuntura un riesgo? Se presenta el riesgo, es decir, se metió un intruso a la instalación portuaria. Bueno, evidentemente allí ya no nos queda otra que llamar a los cuerpos de seguridad. Cuando se presenta el riesgo, se presentó el alijo de estupefacientes, se presentó el contrabando de armas, hay un maletín donde se sospecha porque hubo una llamada de que hay un explosivo, ahí ya lo único que le queda a la instalación portuaria es avisar, notificar a los cuerpos de seguridad del Estado. Ya el código no tiene sentido porque se vulneró. Porque el propósito y el objetivo del código es establecer medidas para prevenir que se presente un riesgo. Pero si una vez que ese riesgo se presente, habrá que analizar posteriormente en qué fallaron esas medidas. Ya vendrá toda una investigación posterior, pero no nos queda otra cosa que informar a las instalaciones, a los cuerpos de seguridad. Bien, para concluir,
Yo diría que se podían concluir diversos aspectos, pero vamos a centrarnos en estos tres como los más importantes, ¿no? El primero de ellos es que tanto la seguridad como la protección tienen como objetivo la prevención de riesgos. Lo que ocurre es que el riesgo explosión como producto del error humano está en prevenirse a través de las medidas de seguridad. Mientras que el riesgo explosión como producto de un atentado terrorista está en el conjunto de medidas previstas en el marco de la protección portuaria. Y allí vemos que hay un riesgo, y el riesgo es explosión. Los dos pueden causar daños terribles, pero en el marco de la protección es tratar de prevenir que no se vaya a cometer ese acto ilícito, mientras que en el campo de la seguridad es prevenir que no se vaya a ocurrir que no se vaya a presentar ese riesgo como producto de un error humano, de la impericia, de la imprudencia, de la negligencia, etc. Otra conclusión. Mientras que en el error humano la causa principal de los accidentes mientras que el error humano es la causa principal de los accidentes para la seguridad portuaria, por otro lado, la intención de causar un daño es el factor que desencadena los riesgos que puedan afectar al puerto. Ya esto de alguna manera lo dije en la conclusión anterior. ¿Okay? El error humano, y si no, leamos todo lo que dice la Organización Marítima Internacional en relación a los buques, cuando hace referencia a que entre un 70 y 80% de los accidentes de los buques ocurren por error humano. Así que veamos si no tiene esto un impacto importante, y si no es extraordinariamente importante el hecho de que establezcamos medidas, inclusive que estén muy por encima de los estándares, para prevenir esos accidentes, porque en la medida en que minimizamos el error humano, en esa misma medida estamos minimizando el que se presente un riesgo en particular. Y una tercera conclusión, una tercera conclusión que se centra en la gestión de riesgos, a la hora de gestionar los riesgos, tanto en la seguridad como en la protección, es necesario, para saldar esa posible inquietud que pude haber dejado entre lo que es la inspección y la auditoría, es necesario complementar las inspecciones con las auditorías y que ellas deriven del sistema de gestión respectivo, es decir, las auditorías. Ese complemento de inspecciones y auditoría es lo que nos va a asegurar que podamos prevenir en el campo de la seguridad o en el campo de la protección los riesgos que puedan afectar a la instalación portuaria. Bueno, les doy las gracias y paso con Ana Fina o con Santiago para las preguntas de esta etapa. Muchísimas gracias, capitán, de verdad. Pero interesantísimo lo que nos comparte, y así lo revelan las preguntas que tenemos en el chat y en la sección preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas sobre el tema buques y varias preguntas sobre el tema puertos. Vamos a arrancar por las del tema puertos, y en la medida en que el tiempo nos acompaña, entonces abordaremos las relacionadas con los buques. Todo parece indicar que será necesario un segundo seminario donde se hable de este tema por el interés que despierta en los asistentes. Entonces vamos a arrancar con algunas preguntas asociadas a puerto que tenemos aquí. La primera, de Ivette Simancas: ¿qué oportunidades de mejora identifica para la prevención de riesgos en nuestros puertos? Oportunidades de mejora. Sí, habla de oportunidades de mejora para la prevención de riesgos. Mira, oportunidades de mejora muchas, pero yo me voy a centrar como un apasionado
de estudiar la seguridad, sobre todo en los buques, vamos a estar claros, sobre todo en los buques. Pero evidentemente que eso deriva en los puertos. En todo lo que podamos hacer para tener a los trabajadores, a los operarios, a los supervisores y a los gerentes lo mejor entrenado posible, lo mejor capacitado posible, que sea la gente más cualificada posible, eso va a tener una incidencia en la prevención de accidentes que se pierde de vista, porque evidentemente, las cifras, como comentábamos, como comentaba anteriormente, en el caso de los buques hablan entre un 70 y 80% error humano, un 17-18% falla de equipos y un 1-2% causas de fuerza mayor, lo que se llama desde el punto de vista del seguro marítimo, lo llaman causas de Dios, ¿no? Hablamos de tempestades, de vientos huracanados, hablamos de corrientes. Vean lo que pasó en el canal de Suez muy recientemente con ese buque que se atravesó. La demanda es por $1.000 millones. En fin, ahí se deriva toda una serie de aspectos que pudiéramos estudiar, pero tengan ustedes por seguro que el capitán de ese buque se va a llevar su buen repaso. Porque si los vientos fueron detectados con anterioridad a la entrada de él al canal, va a tener que pagar las consecuencias. La naviera, obviamente. La naviera, porque afortunadamente allí no hay pérdidas de vidas humanas, sino los costos, ¿no? Y por supuesto los seguros. Pero todo pasa por el factor humano, todo pasa por el talento humano. Entonces, la joven que hizo, la persona, la chica, la señora que hizo la pregunta, yo todas las oportunidades de mejora las centro en el talento humano. ¿Y eso qué tiene que ver? Primero, contratemos la gente mejor calificada, la gente más cualificada posible para las actividades que va a desarrollar dentro de la instalación portuaria. Dos, cuando le vayamos a asignar una responsabilidad, tengamos cuidado, no vayamos a crear. Eso significa que a veces hay personas muy destacadas que de alguna manera se van llevando y ascendiendo dentro de la organización, pero a lo mejor fue tan vertiginoso. Eso también lo vemos a bordo cuando un tercer oficial, por su buen desempeño o por deficiencias en la empresa en algún problema, decidió ponerlo de primer oficial y tenía menos de un año, o de segundo oficial. Y bueno, ese tipo de situaciones puede hacer que se cometa alguna imprudencia, y como producto de esa imprudencia, de ese error, se produzca cualquier accidente o un accidente. En el caso de los buques, el Costa Concordia, para no irnos muy lejos, la imprudencia del capitán por pegarse tanto a la costa conllevó que el buque se varara y se encallara, y el encallamiento de ese buque conllevó a la pérdida de 43 vidas y la pérdida de un buque de $500 millones que se perdió. ¿Y qué le significó al capitán, al italiano? 14 años de cárcel. ¿Por qué? Por una imprudencia. Porque en ese caso no podemos hablar de cualificación. Es un tipo altamente competente. Se sobrepasó en confianza, cometió la imprudencia de acercarse tanto a ese paraje para que los pasajeros saludaran a los que estaban en tierra, y eso hizo que ocurriera ese accidente. Entonces, para concluir, insisto que las oportunidades de mejora pueden pasar. Si tenemos ya un sistema de gestión, las oportunidades de mejora van a aflorar. ¿Por qué? Porque ante cada no conformidad o ante cada deficiencia que surja, vamos a tomar acciones correctivas o preventivas. Entonces, imaginémonos qué oportunidad de mejora, que no conformidad, acción correctiva, no conformidad, acción correctiva, no conformidad, acción correctiva. Eso es un proceso de mejoramiento también. Entonces, si ya tenemos un sistema de gestión, evidentemente los sistemas de gestión tienen como característica la mejora. Allí está asegurada. Pero si no tenemos un sistema de gestión,
las oportunidades de mejora, centrémoslas y enfoquémoslas siempre en el talento humano de la organización. Muchísimas gracias, capitán. Además, coincido con usted ampliamente. Creo que el talento humano es el centro y la clave. Además, es donde está la innovación, donde está esa posibilidad de la mejora continua. Así que coincido en que la formación y la calificación es fundamental. Le comparto la pregunta de Estefanía Quintana. Dice, además del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, ¿considera que deben tomarse otras acciones para prevenir esos actos terroristas? Oye, lo que estoy observando es que la participación de las damas es mayoritaria. Pero pronto viene la participación de Efraín y Nelson. Aquí están sus dos preguntas. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, Estefanía, seguro, porque hemos dicho que este tipo de instrumentos normativos, de leyes, en este caso también es una ley de la República, porque es un convenio internacional que se hizo ley. Todos los convenios internacionales hay que hacerlo ley para que sean ley de la República y se puedan aplicar, ¿no? Pero no deja de ser un estándar, no deja de ser una norma, no deja de ser un mínimo. Un mínimo. Lo que no se puede aplicar menos de lo que ahí dice. Pero todo lo que se aplique que esté por encima de ese mínimo, bienvenido sea. ¿A través de qué? A través de la autorregulación, es decir, medidas adicionales que establezcan las diferentes gerencias portuarias de protección. O, si no es a través de la autorregulación, a través de la autoridad competente, con leyes o normativas adicionales que puedan complementar y que puedan elevar, si uno quiere, todas estas medidas en materia de protección. Voy a ponerte un ejemplo, solo un ejemplo, pero es muy significativo, que no es de la protección, ojo, es de la seguridad, pero que lo quiero solo que lo tome como ejemplo de lo que es un estándar. Cuando ocurre el caso del Exxon Valdez, para los que no saben, el Exxon Valdez fue un gran derrame de petróleo a finales de los años 80. Eso conllevó a que los norteamericanos, los Estados Unidos de Norteamérica, generaran una normativa, un código de regulación federal que se llamó el Oil Pollution Act del año 90. Entre otras cosas, ahí se establecía que todos los buques que entraran, creo que dieron 5 años, algo así, o todos los buques que se construyeran a partir de ese momento y daba hasta 5 años para el resto, algo así, debían ser doble casco. Imagínense lo que eso significó. Desde el punto de vista de los costos de un buque, 25% más del costo de un buque, porque es un buque metido dentro de otro, para evitar que si un buque encalla, esa vía de agua no entre hasta donde está el producto y salga al mar, sino que entre el agua y todavía haya otra protección. Bueno, esa fue una medida norteamericana. Esa fue una medida. ¿Qué pasó después? Esa medida se estandarizó a través de qué? A través de normativas de la OMI, y ya después esa normativa se extendió a todo el mundo y ya hoy día todos los tanqueros son doble casco. Por eso vemos que hoy día no existe esa amplitud de derrames que existía como producto de varadas tiempo atrás del cumplimiento del doble casco. Entonces, insisto en que las medidas de protección, ya pasando otra vez al campo de la protección, pueden ser adicionales, bien sea adicionales al cumplimiento del código, que ya hay que cumplirlo porque es normativa y es mandatorio. ¿Qué podemos hacer adicionalmente? Por un lado, el Ejecutivo, a través de los cualquier niveles, a través de la Asamblea, a través del Ministerio del Área o a través del INEA, puede generar, bien sea ley, resoluciones o providencias que complementen el código y que estrechen y, digamos, eleven las medidas de protección para las instalaciones portuarias. 2, de manera voluntaria, a través de autorregulación, las medidas que pueda tomar la propia instalación portuaria. Muy bien.
Tenemos una pregunta que es compartida por Romy Cedeño y por Efraín Martín. ¿Qué persona o autoridad asigna el nivel de seguridad portuaria? Interesante la pregunta. Fíjense lo siguiente. Los niveles de protección solo, escúchenlo bien, solo pueden ser autorizados por la autoridad designada. Estoy hablando en el caso de los puertos. En el caso de los buques, por la administración. Y ahora les voy a poner la diferencia entre cada uno. Si en un puerto hay la necesidad de elevar de nivel, el oficial de protección de la instalación portuaria le informa al gerente de la instalación que va a llamar a la autoridad para solicitar que se eleve a nivel 2. La autoridad portuaria debe tener comunicación abierta a las 24 horas y alguien que reciba eso y tenga decisión, pues toma de decisión para autorizar si considera pertinente que hay que elevar el nivel al oficial de protección. El oficial de protección le dice al gerente, vamos a elevar el nivel, aquí debe tener algún mecanismo de confirmación de que ha sido autorizado para elevar el nivel de protección. Eso es la instalación portuaria. Vuelvo a repetir, en Venezuela, ¿quién es autoridad designada para esta función y otras? El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, ¿okay? Que fue designado por el gobierno contratante, es decir, por el Ejecutivo. ¿Qué pasa en los buques? En los buques es diferente. Porque en los buques, si usted está navegando y ve una lancha que es una amenaza que supone que tiene piratas, usted no se va a poner a llamar y usted está navegando en el estrecho de Malaca, por allá en Asia, y el buque es de bandera venezolana y tiene la administración marítima aquí en Venezuela, a ver quién lo atienda a las 3 de la mañana para que le autorice que eleve del nivel a usted que está allá en el estrecho de Malaca. Aun cuando el código establece esto, no podemos ser ingenuos, ni podemos ser ni siquiera ingenuos, sería torpeza el esperar una autorización y cuando ya los piratas los tenga a bordo es que voy a activar alguna medida. No. Hay medidas de mitigación que son medidas también preventivas, pero son cuando se utiliza cuando la proximidad del riesgo es muy elevada e inmediatamente usted informa o paralelamente usted informa lo que está haciendo. Yo me imagino que ninguna autoridad va a negarle el que haya elevado de nivel. Pero bueno, una cosa es el deber ser, lo que dice el código para los buques y para los puertos. En el caso de los puertos, sí puede ser más simple el que obtengamos esa autorización, pero en el caso de los buques pudiera ser a veces muy complejo tener la autorización y si el riesgo es muy inminente, hay que tomar las decisiones de elevar los niveles, decirle, mire capitán, está pasando esto, el capitán seguramente le va a decir, vamos a activar el procedimiento tal y se toman las acciones que haya que tomar. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas más que en aras del tiempo son las que vamos a compartir. La primera, de Nelson Medina, dice, hablando de protección en buque mercante, ¿qué técnicas de persuasión o defensa se puede o se aplica en caso de ataque de piratería fuera de puerto o en puerto propiamente dicho? Fijémonos lo siguiente, ¿no? El código fue aprobado en el seno de la OMI, la Comunidad Marítima Internacional lo aprobó en 2002 y entró en vigor en 2004. De manera tal que desde que fue aprobado, cuando fue aprobado ya el código en físico, fue aprobado porque lo habían leído y consideraban que era un instrumento aceptable iba a ser aceptable para las naciones. Estamos hablando ya de hace unos 20 años. En 20 años las amenazas han evolucionado mucho. En 20 años se hablaba de piratería y la piratería que se hablaba fundamentalmente estaba centrada en el estrecho de Malaca. Ni siquiera se pensaba en el Cuerno de África,
que es donde hoy día es el fuerte de la piratería. El estrecho de Malaca quedó reducido a un mínimo en comparación con el cuerno de África, donde todos los buques van a derivar allá para después pasar el canal de Suez o vienen del Mediterráneo para pasar por el canal de Suez. Entonces allá hay digamos, deriva todo un flujo de transporte marítimo inmenso y por allí pues se ha centrado mucho la piratería. De manera que el código sigue siendo el mismo, pero ciertamente, como la amenaza ha venido transformándose y ha venido cambiando, las medidas, cuando esto comenzó, no se pensaba ni remotamente que se iban a llegar a contratar mercenarios a bordo para poder, a través de acciones disuasivas, evitar que los piratas llegaran a bordo. Eso ni se pensaba, ni estaba dentro de las ideas. Esto ha venido evolucionando de forma tal que no se hace ya nada con los cañones de agua, no se hace ya nada. ¿Por qué? Bueno, porque primero se dijo, bueno, vamos a llegar 200 millas fuera de la costa. Ha habido abordajes de piratas a 300 millas. Después se dijo, sí, pero un buque portacontenedores con un transbordo de 10 metros, a ver cómo lo van a subir. Bueno, ahí tenemos el caso de la película que se hizo del Capitán Smith, del Mersa, Alabama, donde a un portacontenedores de 12 metros de altura de francobordo, con 18 o 20 nudos de velocidad, los abordaron igual. Después, las patrullas de la OTAN no daban abasto. ¿Qué fue lo último que se decidió? Bueno, se crearon una serie de empresas con mercenarios en Inglaterra, en Italia, etcétera, gente que son muy diestras, retirados de los cuerpos de seguridad, y esas empresas autorizadas por los diferentes gobiernos, con gente que sabe manejar muy bien armas rápidas de guerra, se embarcan con sus maletines, 2 o 3 tipos, y cuando se acercan a estas lanchas, tenga ustedes por seguro que la acción es tan contundente que se dan la vuelta y se van. Esto ha sido lo más reciente. Lo otro que también ha sido medianamente eficiente es lo que se llama el que toda la tripulación vaya al citadel. Es decir, cuando es inminente que los piratas estén a bordo, inminente, no se puede hacer nada, existe una medida extrema de mitigación en donde el capitán, ya todos los tripulantes lo saben, es un lugar escondido que solo lo saben los tripulantes, está escrito en el plan de protección, el buque, el jefe de máquina lo apaga por completo, se cierran todas las puertas y por lo general todas las entradas de cristales también tienen protección con ventanas de acero y se apaga todo el buque y esta gente se va al citadel. El buque totalmente apagado en el medio del mar, perfectamente se oye la gente hablando donde esté. De manera que esperan un buen tiempo y cuando se cercioran que ya no hay nadie, porque se metieron, empezaron a buscar, no encuentran cómo entrar, está el buque apagado, se bajan, no pierden más tiempo porque también sabe que el buque a través del ICE hizo señales y pudiera llegar a alguna patrulla de la OTAN, se va. Entonces, sale la tripulación, arranca maquinaria y se va. Esa es otra medida que ha dado también muy buenos resultados, pero eso implica instalar en todas las ventanas de cristales puertas que están abiertas, digamos de acero, y que se aseguran cuando hay algún pirata que quiere embarcar en él. Eso es lo que ya en tiempos recientes está incluido en los planes de protección, insisto, a diferencia de lo que fueron las respectivas. Bueno, yo vi inclusive en un buque que llegó a Puerto Cabello hace como 8 o 10 años, fotos, y en los cursos de protección de buques la presentaba yo como con, caramba, vean una de las medidas, ¿no? Yo recuerdo que las medidas eran esas: navegue en zigzag, encienda el sistema contra incendio y ponga las mangueras, y la bandeja con piedras.
una bandeja con piedra que tenían en ese buque y lanzarle piedra. Bueno, eso hoy en día sería como demasiado ingenuo, porque esta gente que está del otro lado se embarca también con armas automáticas de alto calibre, ¿no? Eso ha evolucionado. Muchísimas gracias, capitán. Te comparto la pregunta de Efraín Martínez. ¿Cómo afecta las acciones del práctico a bordo del buque las responsabilidades de dicho buque? Bueno, a ver, un poco fuera del tema, un poco bastante, pero no importa, no importa. Y esta es sobre buques y es nuestra última pregunta por acá. Excelente, está bien, es válido, es válido. Porque evidentemente si tiene práctico ya está dentro del puerto y cualquier cosa allí va a afectar a la embarcación. Bueno, lo cierto es que el práctico nunca es el responsable. El práctico es un apoyo del capitán. El responsable del capitán, el responsable del buque es el capitán hasta con el práctico a bordo. El capitán nunca pierde el comando del buque. El piloto práctico es un asesor del capitán en un paraje que el capitán no conoce o conoce muy poco, como es ese puerto determinado. Pero insisto, si es por responsabilidad y el capitán lo dejó pasar, es muy frecuente. Yo recuerdo unas estadísticas que vi de la Organización Marítima Internacional hace ya como 20 años, y dentro de esa estadística señalaban 14 causas de los accidentes. Y esas estadísticas hablaban de 85%, escuchen, 85% error humano. Son estadísticas de hace 20, 25 años, esto ha venido bajando. Bueno, dentro de esas 14 causas de accidentes de error humano, había una que era comunicación capitán práctico. La barrera idiomática, el inglés de un italiano, ese video lo vi. El inglés de un italiano con el inglés de un alemán en un puerto egipcio hizo que por mal entendimiento se llevaran una de las grúas pórticos y bueno, daño de $1,500,000, ¿no? Cuando se hace la investigación, la barrera idiomática entre el inglés del práctico italiano en el puerto egipcio con el inglés del capitán alemán en ese puerto, de alguna manera se entrelazaron allá y ocurrió lo que ocurrió. De manera que, saliéndonos del ejemplo, el capitán nunca pierde la responsabilidad del buque. El práctico es el asesor. Obviamente, el capitán debe valorar y debe saber en qué momento podría desautorizar. Por lo general no ocurre, porque es sumamente extraño. Yo le puedo contar una anécdota. Siendo yo capitán de un buque, llegamos a República Dominicana, a un puerto que no era el de Santo Domingo, a Río Jainas, y cuando veo venir el práctico, venía en una lanchita agarrado de un cabo y remando digamos, el copiloto, ¿no? Cuando sube el hombre, un hombre de avanzada edad, es normal que los prácticos en cualquier lado tengan avanzada edad. Lo primero que el hombre me dice es 380, capitán. Todos los marinos sabemos que la rosa náutica comienza en 0 y termina en 360, que es el mismo 0. Cuando me dice 380, ustedes se podrán imaginar a partir de allí cómo yo podía confiar en ese señor, ¿no? Y no me lo contaron. Estoy hablando de una anécdota. No era que sí ocurren las cosas. Pero, bueno, digamos que hoy día el mundo marítimo ha evolucionado mucho y cada vez los prácticos en el mundo tienen un nivel elevadísimo y son profesionales, y los capitanes deberían confiar, pero tienes que estar muy pendiente porque si pasa algo no dejas de ser responsable. No culpable, pero sí responsable. Asumir responsabilidad también es fundamental, de verdad. Muchísimas gracias al capitán. Ahora le doy la palabra entonces al doctor Santiago León para que despida nuestro seminario. Quedaron un par de preguntas allí, pero en aras del tiempo tenemos este espacio
por un tiempo específico. Entonces, lo que es evidente es lo interesante de este tema, pues nuestros espectadores estuvieron con nosotros a lo largo del seminario completo, una constante asistencia, eso es un muy buen indicador de lo interesante del tema que nos compartió Capitán, además de una manera excelente, porque comprendimos los elementos hasta aquellos que no somos conocedores del área. Uy, eso sí es importante. Sí, así que le doy, y bueno, vimos además, se ve claramente la relación de esto con áreas como calidad, y bueno, creo que este seminario va a ser de interés no solamente para los expertos en esta disciplina, tiene además unas áreas, bueno, con muchísimo potencial. Entonces le doy la palabra al doctor León para que despida nuestro seminario. Bueno, gracias, Ana Fina, gracias por ese pase. Miguel, muy excelente presentación. Gracias por haber compartido ese espacio aquí con nosotros, de sabiduría, de conocimiento y de toda esa experiencia y experticia que tú tienes en el sector marítimo portuario. Gracias, Miguel, una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar muy atentos, ¿verdad?, acerca de las próximas conferencias que tenemos pautado para ustedes en este sector, ¿ok? Bueno, muchas gracias para todos y hasta luego a todos. Felicidades. Chévere. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.